razón por la cual estamos en este lugar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia en esta mañana. Queremos decir que confiamos y creemos en ti, Señor. Y aquí donde estamos, Señor, queremos levantar nuestras manos y expresar, Señor, que creemos y confiamos que lo que tú has prometido a cada uno de nosotros, tú lo cumplirás, Señor. Y es lo que queremos hacer en esta mañana, poner nuestra confianza en ti. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí.
Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque confiamos y creemos, y por eso te damos el honor y la gloria. Porque dice la Escritura que aquel se acerca a Dios, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso te damos la gloria y la honra por lo que sabemos que tienes para nosotros, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Buenos días a todos aquí presentes. Bueno, continuamos con el estudio de Primera de Timoteo. Este día nos toca el capítulo 3. Entonces vamos a abrir sus Biblias. Todos vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3. Y la palabra de Dios dice así: requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, quizás cuando leemos aquí los requisitos para ser un pastor, porque así se traduce la palabra obispos, pastor, anciano, dirigente de la iglesia, o para ser diácono, quizás a la mayoría de nosotros no nos daría tantas ganas de presentar ese currículo vitae, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? Yo en toda ocasión no he sido ordenado como pastor, pero sí he sido diácono de la iglesia. El pastor, una vez que es ordenado, pues él es pastor toda su vida. El diácono va cambiando. Se puede tener tal vez diáconos para 4 años, para 2 años. Entonces, eso quizás es un dato muy importante. Es necesario que nuevamente repitamos algunas cosas que me parecen muy importantes antes de que pasemos a revisar los currículos propiamente. Entonces, quizás solamente recordar que Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito son epístolas o cartas pastorales que escribió Pablo. O sea, ¿qué quiere decir? Que escribió específicamente para la iglesia, pero también trata temas que son de interés general. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Como ya lo mencionaron algunos compañeros, dice que la gente que estaba años en la iglesia comenzó a extraviarse, incluso dice naufragaron. Nos da la idea que salieron como un barco así al mar y ya no volvieron, se perdieron. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice en el libro de Mateo, así dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, el deseo del Señor, la voluntad de Dios, no es que se pierda nadie. Entonces, por eso esta carta es de mucho interés para cada uno de nosotros. Quizás también aquí podemos ver, dice, por eso Dios instituyó líderes, para que no se pierda ninguno. Instituyó líderes, como hemos mencionado. Quizás aquí es necesario también recordar que hay un líder más que probablemente no estamos revisando, lo que son los misioneros, ¿no? Los misioneros tienen esa característica de ir a una ciudad, predicar la palabra de Dios, emplazar a una iglesia, y ahí es cuando instituyen una persona encargada, un anciano o un pastor, obviamente después de ya discipularlo, y lo dejan y van nuevamente a otro lugar a predicar la palabra de Dios con el deseo nuevamente de extender el evangelio y emplazar otras iglesias en otros lugares. Entonces,
Quizás debemos recordar lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 34, 22 y 23. Dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Aquí podemos ver que el oficio de pastor, de diácono, es un regalo que Dios ha querido dar a la iglesia. Es como decir, probablemente algunos no valoramos ese trabajo, no, pero el oficio de pastor principalmente es quizás el oficio más honroso que puede haber. Por eso también podemos ver los requisitos, ¿no? Yendo propiamente al texto bíblico, versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, parafraseando, si alguien desea ser pastor, anciano, dirigente de la iglesia, buena cosa desea. Ahora quizás yo quisiera que alguien, probablemente de los estudiantes o del público, si es que sabe qué es lo que dice el Salmo 23. Vamos a ver. Levanten la mano allá arriba, chicos. ¿Quiénes saben lo que dice el Salmo 23? Por lo menos el versículo 1. Ajá, sí están levantando algunos, ¿no es cierto? Ya dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que dice Isaías 40:11? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:4? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Qué dice en Juan 10:11? Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Entonces miren, aquí la palabra de Dios, estos son solamente 4 versículos que yo he tomado como ejemplo. En la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos da a entender que la figura de pastor tiene Dios mismo y Jesucristo. Entonces, ¿cómo no va a ser el oficio de pastor el trabajo más honroso que puede haber en la vida? Quizás por eso no muchas personas para ser pastores piensan 2 veces para hacer. Pero recuerden también que el oficio o el trabajo de pastor es un llamado. Yo recuerdo hace años, yo quizás he tenido 2 pastores, y bueno, contando con el pastor que está ahora también 3. Pero recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, estaba juntamente en esa transición de cambiarse de pastor. Y no era fácil encontrar el pastor. Hicieron un llamado. ¿Qué quiere decir hacer un llamado? Se pone la congregación a orar y entonces obviamente Dios toca el corazón de las personas que pueden ser pastores, porque como ustedes han visto es un currículo muy amplio, ¿no? Son muchas competencias que están allí. Entonces obviamente ya aparecieron 2 candidatos llamados por Dios, o sea que Dios tocó su corazón, y en ese entonces me acuerdo, pues era el pastor Jorgito Ulloa, después el pastor Santiago y ahora el pastor Darwin. Entonces, aquí, revisando el versículo 2, dice: pero es necesario que el obispo, justamente allí vienen las competencias, el currículum vitae. Dice, quizás cuando hemos leído algunos de ustedes probablemente se estarán pensando: ¿no tengo o no tengo? Versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Vamos viendo algunas de esas. Por ejemplo, ¿qué es irreprensible? No, estaba revisando un sinónimo, dice intachable. Quizás en la palabra de Dios, cuando pensamos en personas del Antiguo Testamento, pensemos así que son personas irreprensibles, intachables, íntegras, digamos así. Podemos pensar en 2. Probablemente ustedes tengan otros ejemplos, pero yo he pensado en Daniel y en José. Por ejemplo, ¿por qué irreprensible Daniel?
Quizás los que conocen la palabra de Dios saben, ¿no es cierto?, que Daniel fue llevado cuando tenía más o menos 14 años a Babilonia. Y él, aparte de que no quiso contaminarse y todo, llegó a un cargo de mucha importancia en Babilonia. Pero habían alrededor de él muchos sátrafas que eran malvados, ¿no? Personas que también eran administradores, pero que estaban en un rango más bajo que Daniel. Y dice que ellos querían hacerle caer a Daniel. Y buscaban, tal vez le gusta tal cosa, tiene este vicio de tal cosa, hace estas cosas mal, corrupción. No encontraron nada. Era intachable Daniel. Entonces lo único que podían hacerle caer a Daniel, ¿en qué era? En su fe. Entonces hicieron que el rey lanzara un edicto que decía a todos los que se les encuentre o se les pille adorando a otro Dios diferente que al rey Nabucodonosor, pues iba a ser apresado y botado a la fosa de los leones. Y Daniel, en toda su integridad, ¿qué hacía él? Antes oraba con las puertas o con las ventanas cerradas de su casa. Desde que apareció ese edicto, él abría las ventanas, abría las puertas y seguía adorando al Señor como lo hacía de costumbre. En el caso de José, miren la vida de José, ¿no? Le mandaron vendiendo como esclavo a Egipto. Después él lo metieron en la cárcel. Después, por la gracia de Dios, de la cárcel, cuando llegó a la casa de Potifar. Entonces ahí también él se mantuvo íntegro. Después en la cárcel, todo lo que hacía le iba bien. Por eso después fue llevado al rey y lo ascendieron a segundo al mando de Egipto. Entonces, esos son dos ejemplos de una persona intachable, ¿no? Probablemente en la iglesia habrá gente que quiere hacer daño al pastor, a su imagen, pero lo importante es que esas cosas de las que les acusen y todo no sean verdad, ¿no? Por encima de que hay mucha gente que a veces inventa chismes y todo. También dice marido de una sola mujer. Pues obviamente puede que hayan excepciones, que algunos pueden ser solteros, ¿no? Pero aquí dice marido de una sola mujer. No hay espacio para la poligamia o la bigamia, ¿no? Está clarito aquí. Sobrio. Yo estaba buscando justamente qué quiere decir sobrio. Llevar una vida seria, prudente o juicioso, decoroso, que sea respetable, hospedador. Quizás algunos que conocemos como que toman muy en serio esa palabra de hospedador, ¿no? Bueno, que nos saque quizás del licenciado Laurito, pero si ustedes le conocen a él, y él probablemente debe haber aprendido de uno de sus pastores. Me parece que el pastor Ambior, a quien él le tiene mucho aprecio, tenía esa característica de ser hospedador. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué será esto de pendenciero? ¿No? Es como que pleitista, tal vez como que está metido en problemas o algo así. No codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, o sea, tranquilo, ¿no? No avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito o un inexperto, una persona que recién está convertida, que tenga buen testimonio, respetado de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces miren, es un currículo vitae muy extenso, y del diácono también no se queda muy atrás, ¿no? Pero eso es como curioso que del pastor no dice para nada, dice que no se ha dado al vino, pero pareciera que en el diácono, es que nosotros revisamos, dice algo diferente. Dice así, verán, dice requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Pareciera que da una licencia o permiso para que el diácono tome, ¿no? Pero recuerden que el vino antiguamente se utilizaba como un remedio también. Por eso también Pablo le dice a Timoteo, por su salud, dice, no tomes agua, dice, toma un poco de vino. Porque el vino, como digo, era usado como un remedio, ¿no? ¿Qué más dice otros requisitos de los diáconos?
Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia y conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque todos los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Quizás con este mensaje nos queda una enseñanza muy clara, ¿no? Y que un pastor es una persona que debe ser honrada. Si no lo estamos haciendo, pues démosle honra, porque es un trabajo que honra a Dios. Quizás a veces cuando las personas no están cerca, pues uno se las extraña, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Vamos a bajar la cabecita y vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por tu gran amor. Gracias por ese regalo que tú has dado a la iglesia, que es el pastor, Señor, el diácono también, y son personas que tú has puesto para servicio de la iglesia. Señor, te pedimos que podamos nosotros honrarlos, que podamos tenernos en alto, porque tú mismo has cumplido con ese oficio, lo estás cumpliendo y lo cumplirás, como dice tu palabra, Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible o corona eterna de gloria. Te alabamos, Señor. Bendice a esta institución en donde podemos tener también este tiempo de refrigerio, y toda la gloria sea para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.